Bien, jóvenes, seguimos. Ahora vamos a hacer una breve introducción a las distribuciones de probabilidad. Y ahí en estas distribuciones estaremos aplicando las reglas de probabilidad y las propiedades de probabilidades que ya hemos discutido en clase. Nuevamente voy a apoyarme en la pizarra. Y en la pizarra vamos a escribir dos propiedades fundamentales de manera muy sencilla, porque detrás de todo esto que yo les estoy mencionando hay toda una teoría, hay conceptos matemáticos profundos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y para cumplir con el programa, nos basamos solamente en la aplicación de estos conceptos. Pero ya lo hemos dicho en clases que deben recordar, uno, que las probabilidades de los eventos siempre es positiva, es decir, que siempre es mayor, igual que 0. Y lo otro que hemos mencionado es que las probabilidades, ¿verdad? La probabilidad serían las probabilidades de los eventos del espacio muestral, nunca va a ser mayor que 1. Las probabilidades en sí nunca van a ser mayor que 1. Y la suma en el caso de las variables discretas, variables aleatorias discretas, la suma de las probabilidades del conjunto espacio muestral va a ser igual a 1. Entonces, podemos decir que la probabilidad de los eventos siempre va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, para tener una distribución de probabilidad, para que me puedan comprender a qué me refiero, que la suma de las probabilidades de los elementos del espacio muestral siempre da 1, pongamos el ejemplo del lanzamiento de una moneda, un ejemplo típico en el enfoque clásico. Si nosotros lanzamos la moneda la primera vez, vamos a decir una sola vez, la probabilidad de que me salga cara, ¿verdad? Que me salga cara va a ser igual a 1/2. La probabilidad de que salga cara es igual a 1/2 o igual a 0.50. Entonces, la probabilidad de que salga sello, va a ser, vamos a suponer que estamos evaluando que salga sello o evaluamos la posibilidad de que no salga sello, que es el otro evento que nos puede salir, estaríamos diciendo que no salió cara. Vamos a representarlo como un complemento. Podemos representarlo así. El hecho de que no salga cara, eso nos da igualmente 1/2. Y esto es igual a 0.5. Entonces, nosotros podemos construir una tabla de distribución de probabilidades. Por ejemplo, nosotros podemos decir que aquí tenemos el número de cara como nuestra variable observada, nuestra variable número de caras, y aquí al lado vamos a colocar las probabilidades. La P, vamos a poner aquí X, le hemos definido como el número de caras. Entonces, las probabilidades de X van a estar en esta columna. Entonces, tenemos que en el lanzamiento de una moneda, una sola, puede que nos salga 0 cara, que sería el caso este de aquí, que nos sale sello. Entonces, esto va a ser igual a 0.5. O nos puede salir una cara. Igualmente, la probabilidad, si es una moneda balanceada normal, nos va a dar 0.5. De manera que al final, esta suma de probabilidades en este evento para experimento, para esta variable que hemos definido, va a ser igual a 1.
Y esto es una condición importantísima al momento de construir o analizar las tablas de las distribuciones de probabilidades en el caso de variables aleatorias discretas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y esta propiedad nos permite hacer operaciones de conjuntos, operaciones o aplicaciones de las reglas de probabilidades, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos las tablas de distribuciones de probabilidades, nosotros podemos construirla a partir de el experimento clásico o a través de las frecuencias relativas. Ejemplo, podríamos tener el caso en que registramos el número de días en que llueve. Ha llovido durante un mes. Entonces, nosotros podemos plantear una variable aleatoria que diga, que hable del número. Vamos a poner el número de días. Vamos a ponerlo así, número de días en que llovió durante un mes. Y acá vamos a colocar la probabilidad de lluvia en un día durante un mes. Entonces, aquí podríamos tener, vamos a decir, como estamos registrando el número de días en que llovió, si nosotros colocamos aquí 0 días llovió, y aquí vamos a colocar las probabilidades. Vamos a decir que durante los 30 días nosotros registramos, 30 días registramos, llovió, o lo podemos poner así mejor, codificado. Vamos a colocarlo codificado. Vamos a ponerle un más, que si llovió, menos, que no llovió, si llovió. Pueden usar un ganchito, un puntito, algún símbolo. Y vamos a terminar hasta que llegamos al día 30. Vamos a suponer que los días que no llovió fueron 4 de 30. Si observamos y recordamos, la probabilidad es una fracción, realmente es una proporción del número de eventos que tiene la condición entre el número total de elementos de nuestro espacio muestral o lo que hayamos dimensionado para el total. Entonces, esta probabilidad nosotros la podemos calcular y expresar en decimales. Vamos a colocar cuántas veces llovió en el día, en los 30 días. Por ejemplo, aquí podríamos colocar, si de los 30 días, 4 días llovió, entonces quiere decir que 26 días no llovió. Esto es considerando que un mes tiene 30 días o el mes observado es de 30 días. Entonces, cuando nosotros sumamos las probabilidades, esto nos va a dar igual a 1. 4 más 26, 30 entre 30 es igual a 1. Esta sería el evento, un ejemplo de una aplicación de probabilidad en el enfoque frecuentista. Así que las probabilidades se pueden enfocar bajo el modelo clásico, que es el modelo experimental, y el modelo en el que registramos datos, la frecuencia mediante las frecuencias relativas, o por el modelo del registro histórico de datos, ¿no? Y también tenemos que podemos calcular probabilidades basados en métodos empíricos o el de percepción o el personal o basado en la experiencia. Esto es cuando no se llevan registro de los datos o no es posible llevar registro de los datos, o cuando lo que estemos analizando pues no cae dentro de un enfoque clásico. Así que veamos ahora
Y aquí cerramos la pizarra. Vamos a hacer. Bien, aquí tenemos prediseñado una data en Excel, un ejemplo en Excel, en el que hemos planteado el ejemplo de si se lanzan dos dados como experimento, se lanzan dos dados al aire y se observan los puntos de ambos dados y estos puntos se suman. Entonces hemos construido una pequeña matriz en donde tenemos X, vamos a decir que es el primer dado, Y el segundo dado, y los valores de cada uno de los dados van del 1 al 6, ¿verdad? Entonces hemos sumado los puntos. Si en el dado 1 salió 1 y en el dado 2 salió 1, esta suma es 2. Y aquí podemos ver las sumas en color amarillo. A partir de esta tabla de resultados del experimento, hemos construido acá una tabla de distribución de probabilidades. Y lo que hicimos es colocar nuestro evento, nuestros resultados, y hemos colocado la probabilidad de cada uno de esos eventos. Entonces, por ejemplo, el 3 es 2 sobre 36. Ah, bueno, en primer lugar, antes de seguir, tenemos 36 resultados. Quiere decir que el cardinal de nuestro espacio muestral es de 36. Eso nos va a dar el denominador. Y el evento que estamos analizando, que es un total de 3, vemos que aquí está y aquí también está. Es decir, que el 3 surge de, o sale como resultado de la suma del 2 y 1, X más y de Y más X, es decir, 3, 2 más 1, aquí, ¿no? 2, 1 y de 1, 2. Entonces, nos genera dos resultados y eso nos va a dar la probabilidad de 0.0556. Veamos el 7. El 7 está aquí, acá, 3, 4, 5, 6. El 7 sale 6 veces. O sea, en esta matriz lo vemos 6 veces, quiere decir que la suma total de 7 tiene una mayor probabilidad, y aquí lo vemos, de ocurrencia en el lanzamiento del par de dados y obviamente un par de dados considerados no cargados o normales. Entonces, esta tabla de probabilidades cumple con las propiedades que hemos mencionado. Entonces, esta es una tabla de distribución que se construye a partir de la experimentación y de lo que nosotros estamos observando. Al final, se cumple con la propiedad de que la suma de todas las probabilidades para todos los eventos posibles en esta experimentación es igual a 1. Acá, antes, esto es una tabla construida bajo un enfoque clásico. Clásico, no es frecuentista, es clásico, ¿no? A priori podemos generar resultados, los posibles resultados de ocurrencia, sin tener que lanzar los dados. Bien, acá tenemos un ejemplo que puede ser considerado, puede aplicar para un enfoque frecuentista si se llevan registros, por ejemplo, registros administrativos en las entidades públicas, en las entidades oficiales, en las entidades privadas. Se llevan registros de muchas, vamos a decir, de clientes, de pacientes, de unidades experimentales. Entonces, esos nos originan frecuencias, pero también podríamos tener frecuencias que surgen a partir de encuestas realizadas. En esos casos, estas frecuencias pueden ser a partir o pueden originarse de una variable simple o de una tabla donde se combinan dos variables, que es el ejemplo que tenemos acá. Este tipo de tabla se conocen como tablas de contingencia.
Aquí tenemos las probabilidades aquí tenemos en la primera tabla las frecuencias observadas y en la segunda tabla las frecuencias relativas. En este caso, conocidas como probabilidades. Estas probabilidades se han calculado con las frecuencias de las casillas de las intersecciones de los dos eventos, Panamá y Hombre, tiene una frecuencia de 20 entre 71. Nos dio este valor. El de Panamá, reside en Panamá, y mujer es 15 entre 71. Al final podemos ver que todas estas probabilidades nos dan igual a 1. Vemos también que los totales se conocen como totales o marginales. En este caso, este total es la marginal de residencia y este total es la marginal para la variable sexo. Entonces podemos decir que la probabilidad de elegir aleatoriamente al azar a un hombre dentro de esta población o la muestra, dependiendo de qué es lo que nosotros hayamos registrado dentro de este grupo, elegir a un hombre al azar equivale a punto 43.423. La probabilidad de seleccionar a una mujer dentro de este grupo, que son 41, eso representa 0.577. Esta probabilidad es la probabilidad de elegir a una mujer. Bien, las probabilidades de aquí adentro son las probabilidades de intersección, probabilidades de A y B, A y B. La probabilidad de elegir a un hombre y que reside en Panamá es 0.282. Este tipo de análisis también son muy útiles por lo que conversábamos en clases, que muchas veces nos interesa analizar las asociaciones entre variables, determinar ejemplos, factores causales o factores que conllevan a una curación o lo que es curar o enfermar, dependiendo para una determinada enfermedad o diagnóstico o evento. Entonces, estas son probabilidades conjuntas, estas de acá, y estas que son de los totales se conocen como probabilidades marginales. Y con esto nosotros podemos hacer una serie de cálculos de probabilidades aplicando también las reglas de las reglas de probabilidades. Por ejemplo, en este tabla de distribución de probabilidad, podría sernos de interés determinar la probabilidad de que la suma de X más Y sea mayor que 5, por ejemplo. Mayor estricto. Recuerden que hablamos de que en las distribuciones de probabilidades de variables aleatorias discretas es importante. Hay una importancia en incluir o no el igual. Si nosotros colocamos mayor, estamos hablando de mayor estricto. Eso es que no se incluye el 5, porque estamos hablando de mayor estricto. Si nosotros estamos hablando de que la suma es mayor que 5, esto también lo podemos expresar de la siguiente manera. Vamos a considerar que puede salir el 6, así que planteamos probabilidad de 6, probabilidad de 7, de 8, de acuerdo a los valores de la suma, hasta 12. Si se fijan, vamos hasta 12, sin incluir el 5. Quiere decir que para encontrar estas probabilidades, yo tengo que sumar la probabilidad para 6, 7, y lo vamos a marcar. Vamos a ponerle un color. Tendría que sumar estas probabilidades de aquí.
Así que esa probabilidad veo que nos da 0.1032. Así que esto sería 0.1032. Si incluye, si esta experimentación, este análisis incluye el 5, si colocamos mayor o igual que 5, obsérvense que ahora la probabilidad cambia. Ahora, incluyendo el 5, estaríamos trabajando desde acá. Entonces, al incluir el 5, ya no sería desde P6, sino desde P5 hasta P12. Es decir, puede salir el 5, el 6, o el 7, o el 8, o. Aplicamos la regla de la adición. Y esto nos lleva a la suma de todas estas probabilidades, y esto nos da 0.1042. 0.1042. Entonces observamos que hay diferencia entre incluir o no incluir el valor. Lo otro que estuvimos viendo en clases es el uso de la regla del complemento. Entonces la regla del complemento es útil cuando, por ejemplo, en este caso, tendría que sumar desde 5 hasta 12. El complemento sería lo que queda por debajo del 5. Y lo vamos a poner con otro color. Esto es que debo utilizar, sumar estas tres probabilidades y restárselo a el 1. ¿Por qué? Porque la suma de las probabilidades de la distribución es igual a 1. Entonces, sabiendo que si a 1 le resto la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1, que es la del complemento, más la probabilidad del 2, esto me va a originar el mismo resultado. Entonces tendríamos aquí 1 menos, aquí vamos a ver la suma de estos tres y nos da 0.1667. 0.1667. Si nosotros hacemos esta diferencia, vemos que nos da 0.8333. Aquí vamos a ver que aquí me ocurrió algo en esto. Perdón, yo me equivoqué. Fue un promedio en vez de la suma. Así que vamos a corregir 0.8333. Ven la importancia de poder verificarlo. Entonces vamos a verificar la de arriba, que de seguro también me equivoqué. No pasa nada. Aquí era la suma y estaba mirando el promedio. 0.7222. Así que aquí se nota más la diferencia. Entonces, trabajando ya sea aplicando la regla de la adición o aplicando la regla del complemento, llegamos al mismo resultado. Bien, esto sería una introducción a las distribuciones de probabilidad para variable aleatoria discreta, pero aplicando las reglas de probabilidades. Así que terminamos allí esta presentación y luego continuamos con las distribuciones teóricas.